Ahora sí, buenas noches. Vamos a empezar la retroalimentación de estos dos temas de los sistemas registrales, tanto el sistema alemán como el francés. Vamos a comenzar con Piero. Por favor, Piero, tu pregunta o comentario, por favor. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una pregunta, doctor. Sí, ¿Escucha? Disculpa. sí le escucho. Pregunta, por favor. Sí, doctor. Mi pregunta es la siguiente. En el sistema alemán, ¿ese modo de transmitir la propiedad es eficiente a comparación con nuestro ordenamiento? Esa es mi pregunta, doctor. A ver, en verdad ¿Se me escuchó? Sí, sí, claro. Gracias por tu pregunta. Bueno, el sistema registral alemán es un sistema constitutivo. En ese sentido, si no hay inscripción registral, no hay transferencia del predio. O sea, no hay transferencia del bien, no hay transferencia de la casa, del inmueble que estamos comprando. Entonces, en ese sentido, el sistema alemán es un sistema que de alguna manera coadyuva a que no haya lo que cae en los sistemas como el nuestro, que son de carácter declarativo. Es decir, yo adquiero la propiedad fuera del, del sistema, o sea, fuera del registro. O sea, yo soy propietario fuera del registro. ¿Cuáles son los riesgos que hemos visto en la clase pasada? La doble venta, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo soy propietario de un bien registralmente, le vendo al señor A o al señor B y ellos no transfieren, luego le vendo a X, imagínense cómo se pueden dar las ventas. ¿Y qué se hace en el registro? En el registro nosotros vemos los antecedentes. Entonces, ahí viene en ese sentido, el sistema registral alemán es mucho mejor. Pero las transferencias se dan, o sea, uno se hace propietario igual en el sistema peruano con el consentimiento. O sea, basta el consentimiento para ser propietario. Ahora, por cuestiones de seguridad hay que ir al registro para evitar estas cuestiones. En el sistema alemán simplemente, si no hay inscripción, no hay venta, es decir, no hay transferencia. ¿Ok? Bien, vamos a seguir ahora con Alan, por favor. Alan, tu pregunta o comentario, por favor. Alan Sotelo. Doctor, buenas noches. Y buenas noches. A ver si me escucha. Sí, claro. Doctor, ¿se me escucha? Sí, Buenas noches. sí, haz tu comentario, pregunta. Ya, doctor, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Ya, bueno, la retroalimentación de este cuarto, ¿no? Ya, voy a empezar con un comentario, una pregunta. Esto respecto al sistema europeo, ¿no? Usted señalaba en el video que en Europa pues existe cuatro grandes familias, ¿no? Que es la familia latina, la germánica, la anglosajona y la nórdica, ¿no? Bueno, en esta oportunidad nos hemos centrado en dos sistemas, ¿no? Que es el sistema alemán que pertenece pues a la familia germánica y también el sistema francés que pertenece pues a la familia latina, ¿no? Respecto al primer sistema, que es el alemán, voy a centrarme en su primera característica, doctor, que es la primera característica que se sustenta en dos principios, ¿no? El catastro y el registro territorial, ¿no? Respecto a este primer punto, que es el catastro, ¿no? Nos indicaba usted que representa pues el aspecto físico, ¿no? De la propiedad, ¿no? Es decir, la ubicación de la propiedad, ¿no? Cuáles son esas áreas que esta propiedad tiene, ¿no? Quiénes son sus colindantes, entre otros, ¿no? Incluso, doctor, usted señalaba en su video que a través del catastro se puede determinar la ubicación del predio, ¿no? Por ejemplo, si está ubicado en una zona de expansión urbana o de una zona urbana, ¿no? Entre otros. Es decir, como usted lo señalaba, el catastro pues es la descripción tal como aparece en la realidad, ¿no? Y bueno, y la ventaja de este sistema alemán, a diferencia de nuestro sistema peruano,
es que ellos tienen todo su territorio catastrado, ¿no? Y nosotros no, ¿no? Y eso es pues un problema para nuestro sistema, ¿no? Ujú. Y en síntesis, pues en Alemania no todo su territorio está catastrado y eso pues le facilita a ellos, ¿no? Entonces, doctor, respecto a este punto, pregunto si el catastro es importante. ¿Por qué en nuestro país no se ponen así las pilas? O sea, ¿cuál es la dificultad, doctor? O sea, ¿no hay presupuesto o es poco el presupuesto que le dan? Eh, ¿Quién está a cargo? ¿Qué institución está a cargo? Es difícil, doctor, en la práctica realizar este catastro. Eh, y si, a ver, si hay alguna región, por ejemplo, en nuestro país que está catastrada a 100%, ¿no? Eso es por un lado, doctor. Y por otro lado, usted indicó en el video que hemos visto que a través del catastro se puede determinar si está ubicada, por ejemplo, en una zona de expansión urbana, ¿no? O en una zona urbana, ¿no? Perdone mi ignorancia, doctor, pero ¿en qué consisten estos dos términos, doctor? ¿Son similares o a qué o hay diferencia entre ellos? Eh, por otra parte, y para terminar con mi intervención, doctor, está el segundo principio, primera característica, que es el registro, según la diapositiva que hemos visto en el video, es el aspecto jurídico de la propiedad, ¿no? Doctor, ¿podría explicar un poquito, ¿no?, en qué consiste este aspecto jurídico de la propiedad? Ya, voy a empezar, ya, ok. Doctor. Ok, Alan, muchas gracias. En verdad has hecho muchas preguntas, en verdad. Ah, este, a ver, vamos a empezar por el asunto de estos términos, zona urbana y zona de expansión urbana. Lo que pasa es que las ciudades van creciendo, entonces el gobierno local es el que se encarga de señalar cómo va a crecer una ciudad. Bueno, acá sucede todo lo contrario, pues en nuestra ciudad vemos la zona de expansión urbana en los años 90 lo hizo la municipalidad provincial de Maynas, y si no me equivoco, la zona de expansión urbana de Iquitos empezaba a partir, si no me equivoco, de Quistococha hacia el Barillal. Entonces, esa zona de expansión urbana es una zona en donde los propietarios de los terrenos, que son todavía zonas agrícolas, tienen que hacer un cambio de uso, o en todo caso los propietarios podrían hacer las habilitaciones urbanas, es decir, constituir urbanizaciones con una planificación. Se entiende que en esta planificación el municipio es el encargado de señalar cuáles van a ser las principales vías, o sea, avenidas, calles, o sea, todo en orden, pero eso es en teoría. Lo que sucede es todo lo contrario en nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha venido creciendo de manera desordenada, con invasiones, desde los años 80, que yo recuerdo, y bueno, hasta ahora se siguen invadiendo. Es una lástima que toda a esta zona de expansión urbana, finalmente hay, poquísimas habilitaciones, por ahí habrá unas que otras. Lo que pasa es que el habilitador tiene que dar, cuando se hace una habilitación urbana, se tiene que dar luz, agua, desagüe básico para que se venden los terrenos y ahí la gente pueda construir sus viviendas. O sea, esa es la zona de expansión urbana. Y la zona urbana es la zona de las constituida que tienen las ciudades. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? O sea, el tema del catastro es un tema complicado. Los registros públicos, nosotros no tenemos un catastro, está mal llamado, mal llamada oficina de catastro. Lo que tenemos es o sea, trabajadores ingenieros que se encargan de levantar una base gráfica, en verdad. Porque los que hacen catastros son los gobiernos
los gobiernos locales, o sea, las municipalidades son las que tienen que hacer el catastro. Hay un organismo, hay una ley que se ha creado, o sea, ya a fines de los 90, en los años 2000, no recuerdo el número, o sea, les mentiría, pero sí sé que hay una ley que regula el tema del catastro. Hay varios organismos encargados de velar por el levantamiento catastral del territorio nacional. Eh, pero eso creo que no, o sea, como muchas normas se han quedado muchas veces a mitad de camino, no se han llegado a cumplir los objetivos y las metas. Y hay esas deficiencias. En el Perú no hay ninguna zona o departamento, región completamente catastrada. Probablemente en Lima y en algunas zonas, distritos, todo está catastrado, es decir, todo lo tenemos al menos en el registro, la base gráfica, una base gráfica en donde tenemos ubicado todas las, o sea, todas o sea, tenemos ubicado todos los predios, o sea, las propiedades. Y ahí se describe, como bien se señala, la parte física del predio, o sea, su ubicación con georreferenciación, o sea, con satélite, todos esos puntos. Antes se hacía de otra manera, se señalaban los colindantes, por el frente con la calle, el área, en qué distrito, en qué departamento. Vamos a continuar, se me fue el Zoom. Les decía, les estaba comentando que la parte física, o sea, el catastro representa, o sea, la ubicación exacta, las medidas perimétricas que tiene el predio. Esa es la parte física, si hay edificaciones, etcétera, etcétera. Hay un rubro, los que trabajan, Luzmila me parece que está trabajando en predios, hay un rubro, por ejemplo, que se llama de la descripción del inmueble, donde si hay una modificación, por ejemplo, de una característica del inmueble, hay una desmembración, ahí se deja constancia de la reducción del área y además se señala la independización, o sea, qué partida registral se ha abierto, o sea, qué nuevo predio existe, porque hay predios que son muy grandes, entonces se pueden reducir, se pueden hacer las desmembraciones o subdivisiones. ¿Ok? Entonces esa es la parte física que también lo tenemos en el registro y que paradójicamente es la parte jurídica también. La parte jurídica que preguntas es la parte de la literalidad que nosotros señalamos en el registro. Una cosa es la realidad. O sea, el catastro, por eso nosotros tenemos una base gráfica. El registro no hace el catastro. El catastro hacen entidades del Estado. Lo puede hacer, o lo hacen los gobiernos locales, regionales. La subdirección agraria se encarga de los predios rurales. Ellos están encargados de hacer el levantamiento catastral del territorio nacional. Que no lo hagan, que hagan de manera deficiente su trabajo es otro tema. Pero ellos somos encargados. Nosotros en registros recibimos esa información que hacen estas entidades del Estado y los ingenieros se encargan de hacer una especie de rompecabezas. O sea, no tiene que haber predios. A veces cuando se va armando la base gráfica se detecta que hay superposiciones o duplicidades, que son las anomalías, los defectos que hay en el registro producto de que en el Perú más de 100 años, desde que se creó el registro, no ha habido catastro. Entonces, y por eso, no sé en qué momento les he comentado que se podrían inscribir varias veces y no teníamos toda la información, era manual todo, no podíamos determinar si un predio ya estaba registrado o no. Entonces hay duplicidades. Estos ingenieros, que le llamamos oficina de catastro en registros públicos, se encargan de armar esta base gráfica y se entiende que no tiene que haber, o sea, se tiene que corregir las superposiciones o las duplicidades.
Eso es lo que nosotros tenemos y eso sería el aspecto jurídico, porque una cosa es lo que está en la realidad, o sea, lo que está fuera del registro. La literalidad que está en el rubro B, que es la descripción del inmueble, y luego las titularidades y las cargas o gravámenes que hay, eso es el aspecto jurídico, o sea, la literalidad que tiene que guardar concordancia con lo que dice en la realidad. Si en la realidad el predio tiene 200 metros cuadrados, la literalidad, o sea, el título de propiedad y el asiento de inscripción tiene que decir que ese predio tiene 200 metros cuadrados y que está ubicado, por ejemplo, en el distrito de Punchana, o en el distrito de Iquitos, o en el distrito de Belén. Entonces, esa es la literalidad y esa es la parte jurídica que se maneja, lo que manejamos nosotros en el registro. La verdad, no sé si te he contestado, porque has hecho varias preguntas, Alan, no sé si te he logrado contestar todo, tus inquietudes. Bueno, vamos a seguir en todo caso con Jaime. Sí, doctor. Ok, Alan, vamos a seguir, perfecto. Vamos a seguir con Jaime Córdoba, por favor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por darme el pase. Ok, Primero, doctor, quiero comenzar haciendo un comentario. ya. Usted explicaba la experiencia que tiene la compañera Luzmila, muy loable, y seguramente que en algún momento, ya cuando nos encontremos en las aulas o en la carrera, podrá explicarnos de mejor manera, tal como usted lo hace, el ejercicio que hay dentro del registro público. Mi comentario va enfocado, y de ahí también va a desprenderse la pregunta, es que cuando yo estuve haciendo prácticas aquí en la Municipalidad de Requena, en el área de asesoría jurídica, siempre llegaban documentos en el que refería la partición, el desmembramiento de predios, de, bueno, propiedades, pero que en algunos casos estas divisiones se habían hecho en gestiones anteriores y se habían hecho mal. Y producto de estas divisiones mal hechas, se habían creado nuevas propiedades, bueno, en apariencia nuevas propiedades, se habían construido, cimentado, y luego cuando venían estos casos al área de asesoría jurídica, siempre me quedó la duda, porque no duré mucho tiempo en esa área, me cambiaron, me rotaron, ¿qué es lo que se debería hacer en ese caso en el que, producto de una gestión, ya sea tal vez por manipulación política o por favores políticos, se logre dar pase al cambio del registro o la modificación de un predio de esta magnitud, es decir, fragmentarlo? ¿Qué es lo que se podría hacer después con respecto a estos documentos y a estos predios también? A ver, en la municipalidad siempre hay también, o sea, quienes hacen o quienes autorizan una desmembración son los gobiernos locales. O sea, la municipalidad provincial o distrital son las encargadas de autorizar las subdivisiones de los predios. Entonces, ellos tienen un expediente administrativo. Esta subdivisión, de acuerdo a nuestro reglamento de predios, lo tiene que hacer el titular del predio. Entonces, ellos hacen la solicitud ante la municipalidad tiene sus técnicos, sus ingenieros, sus abogados, y ellos se encargan, o sea, se presentan planos de la matriz y del plano del nuevo predio que se va a crear. Entonces, hay todo un expediente, y finalmente la municipalidad saca una resolución de alcaldía, me parece, ordenando o autorizando la desmembración o la subdivisión. Y esta subdivisión va al registro. Se dan cuenta, la documentación va al registro, hay planos, nosotros contrastamos, o sea, con los ingenieros, y ellos van verificando, porque hay zonas que están catastradas, donde ha entrado COFOPRI. En la ciudad tenemos zonas catastradas, y hay zonas que no están catastradas, como el centro monumental de Iquitos, por ejemplo, le llaman la zona monumental. Es una zona donde sí hay muchos problemas. Más bien en los alrededores, donde ha sido por los jóvenes y donde ha trabajado COFOPRI, sí tenemos la base gráfica exacta.
Entonces, muchas veces los que se encargan de hacer estos trabajos, porque el interesado contrata a un arquitecto, un ingeniero que tiene que hacer esta tarea, porque tiene que levantar los planos, y luego hacer la solicitud. Esa solicitud es evaluada, tengo entendido, por los funcionarios de la municipalidad, y ellos son los que dan el pase. Esa resolución con todos los planos de la desmembración va al registro para su inscripción, porque ya va a crearse un nuevo lote y se tiene que crear una nueva partida registral. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, si se hace un mal trabajo por cuestiones políticas o por cualquier circunstancias que se pueden hacer, porque uno se puede equivocar, nos podemos equivocar, de hecho, bueno, se tiene que corregir en base a otro expediente municipal y el municipio con una resolución tendría que autorizar las rectificaciones de áreas, etcétera, etcétera. Si es que hay rectificaciones. Ahora, si ese es por esa vía. Por otra vía es que se puede hacer judicialmente una rectificación de área. Se puede discutir un mejor derecho judicialmente. Se puede hacer notarialmente con un procedimiento notarial en donde el notario hace como una especie de expediente, va in situ, conversa con los colindantes, etcétera, etcétera, para hacer estas rectificaciones. O en todo caso, la más sencilla y la más difícil a la vez es ponerse de acuerdo todos, o sea, el dueño, el interesado con los colindantes y decir, este es mi territorio o este es mi predio, hasta acá va mi predio, hasta acá va mi predio, nos ponemos de acuerdo, levantamos una escritura pública. Eso es lo más sencillo que hay para hacer una rectificación, una corrección, porque no hay que olvidar que en el seminario pasado, me parece, hemos visto el tema de las inexactitudes registrales. O sea, se entiende que tiene que haber una concordancia entre la realidad extrarregistral con la realidad registral, ¿ok? Y eso es importante. Entonces, ¿quiénes generan esta disconformidad entre la realidad registral y la extrarregistral? Los que hacen este trabajo. Nosotros vamos a verificar simplemente los antecedentes, si es el propietario quien está haciendo, esa es la parte jurídica, y la parte de los planos, o sea, las medidas, o sea, la evaluación técnica le hacen nuestros ingenieros en registros públicos. Entonces puede salir una observación por ahí porque puede estar mal hecha, la parte técnica, o puede haber observaciones de carácter jurídico. Entonces, esas son las formas de rectificar. Ahora, la municipalidad tiene la facultad de, las municipalidades tienen la facultad de declarar la nulidad de procedimientos administrativos cuando son contrarios a la ley y a la Constitución. Pero eso va a depender del trabajo de campo que hagan, de los estudios que hagan en los registros públicos. O sea, es bien complicado. Entonces, si se hace un mal trabajo, realmente vamos a seguir teniendo estos problemas. Y eso es uno de los problemas de no tener catastro, de no tener un país con todo el territorio catastrado, porque si nosotros tendríamos todo el territorio catastrado, entonces sería muy difícil que tengamos estos problemas de superposiciones de áreas, duplicidades, las anomalías que existen, ojo, hay muchísimas. O sea, nosotros hemos tenido más de 100 años. El 2004, recién en Iquitos y a nivel nacional se han abierto lo que llamamos MAL, Oficina de Catastro, que en verdad es una oficina de base gráfica, porque nosotros no hacemos el catastro. Está armando una base gráfica, una especie de rompecabezas que tiene que calzar todas las propiedades. Pero eso tampoco lo tenemos. Se está trabajando, los ingenieros están trabajando porque hay planos. Antes se inscribían con planos muchas de las propiedades. Entonces, algunas propiedades, sobre todo las antiguas, no tienen planos, solamente son descripciones literales. Entonces, armar un mosaico, un rompecabezas es tremendamente complicado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te puedo decir, Jaime, con respecto a tu
a tu pregunta y a tu comentario. Muchas gracias, doctor. En realidad ha sido usted muy claro y ha dado no solamente una, sino varios tipos de soluciones, y siempre coincidiendo en que como parte del derecho, el acercamiento entre las personas podría ser la mejor solución siempre, aunque no sea lo que realmente pase en Es la la más realidad. difícil, Muchas gracias, doctor. es la más difícil, es la más difícil, pero es lo más, o sea, lo más fácil. Lo más difícil es ponerse de acuerdo muchas veces, pero si todos están de acuerdo, se hacen las rectificaciones, ¿ok? Vamos a seguir con Fiorella Quintana, por favor. A ver, Fiorella. Hola, doctor. Buenas noches. En Muchas esta oportunidad tengo una pregunta respecto al sistema francés. Ya. Básicamente quisiera saber por qué se dice que en el sistema francés el registrador no califica la validez de los títulos, sino su aspecto formal y sus condiciones técnicas. Esa sería mi pregunta, doctor. Ya, Gracias. ya, muchas gracias. Lo que pasa es que en el sistema francés es un sistema que se llama también de transcripción o de clandestinidad. La calificación es una calificación no rigurosa, y como no es una calificación rigurosa, los efectos de la inscripción registral tampoco son rigurosas, o sea, a diferencia del sistema alemán o del sistema español o peruano. Entonces, simplemente el registrador va a ver algunas cuestiones menores, importantes para su sistema, para luego incorporarlo. O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, esta tarea que tiene el registrador. O sea, prácticamente lo que se señala de este sistema es que prácticamente el registrador, su trabajo, el trabajo del registrador, allá le llaman archivadores o conservadores, como en Chile. En Chile le llaman también conservadores de títulos, y al registrador en Francia le llaman también conservadores. Entonces, la tarea es simplemente la adecuación a algunas partes técnicas y se lo incorpora. Prácticamente la documentación va y queda en el archivo del registro. Es lo que tenemos, no sé si en alguna de las clases, de las primeras clases le decía, que nosotros hemos querido un poco combinar y no copiar todo el sistema español. Les decía que en el sistema español no se archivan los títulos, se devuelve al usuario una vez que se extiende el asiento de inscripción. Entonces, nosotros en el Perú hemos querido tener un poco de España y un poco de Francia, y archivamos títulos. Entonces, eso es lo que se hace en España, perdón, en Francia, y por eso es que el registrador prácticamente solamente algunos aspectos técnicos que puedan estar en el título, o algunos aspectos de los antecedentes, nada más, y eso es la calificación que hace el registrador, y se le incorpora al registro. ¿Ok? No sé si te he contestado, Fiorella. Sí, doctor. Muchas gracias. Ok, vamos a seguir con Jessica Cuba, por favor. Jessica Cubas. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta que el sistema alemán es considerado uno de los sistemas registrales casi perfectos, ¿no? Y que a pesar de que nuestro sistema tiene tal vez más en común con el sistema francés, si quisiéramos tomar como modelo al modelo alemán, ¿qué características principales tendría que mejorar, además del catastro, ¿no? Que es el más completo en Alemania? ¿Qué otras características principales tendríamos que adicionar a nuestro sistema para considerar o tener la denominación de casi perfecto? La perfección le hace su catastro.
porque casi tenemos todos los principios que hay en Alemania. En Alemania hay legitimidad, hay fe pública. La diferencia con el sistema alemán y el peruano es que nosotros tenemos el sistema declarativo y ellos tienen el sistema constitutivo. O sea, para mejorar, en todo caso, entre comillas, nuestro sistema, tendríamos que ir primero a hacer todo el catastro a nivel nacional. Y la segunda opción, que es discutible, pero si tendríamos un catastro, ir a la inscripción constitutiva. Es decir, que la propiedad se adquiera en el registro y no fuera del registro como lo tenemos actualmente. O sea, en el Perú, yo me hago propietario fuera del registro y por eso se llama inscripción declarativa. Simplemente declaro, al momento de inscribir estoy declarando esa circunstancia para hacer que mi título, o sea, la inscripción se haga oponible erga omnes. ¿No? Entonces, eso es lo que al menos yo te diría que deberíamos hacer, ¿no? O sea, primero es el tema del catastro y esa es una tarea ardua. Esa es una tarea que nos está costando. Hay más a partir de este milenio, de este siglo, hemos empezado en el Perú a trabajar y hasta ahora no lo podemos concluir. Y eso son por una cuestión presupuestaria, una cuestión también de decisiones políticas que prácticamente quedan de lado porque hay otros problemas coyunturales que suceden. Entonces, para mejorar nuestro sistema tendríamos que tener el Perú catastrado, todo el territorio nacional, tanto los de las ciudades y de las zonas rurales, y por otro lado, ir al sistema constitutivo, es decir, adquirir la propiedad dentro del registro y no fuera. O sea, eso sería el ideal para alcanzar y para llegar, si se quiere, a acercarnos a la casi perfección del sistema alemán. Ahora, lo que al menos cuando yo tuve la oportunidad de estudiar un pequeño curso en España, los profesores en España nos decían que el sistema alemán solamente funciona en Alemania. Todos aquellos países que han pretendido incorporar o trasladar este sistema no ha funcionado. O sea, esto es un sistema que solamente funciona en Alemania. Y eso es el problema en Latinoamérica, es el problema del catastro a nivel de Latinoamérica. Hay algunos países centroamericanos que prácticamente han catastrado todo su territorio, pero cuando han comenzado a hacer los análisis de los puntos satelitales, muchos predios estaban en el mar. O sea, mejor dicho, han hecho un mal catastro, un mal levantamiento catastral. Entonces, todas esas cosas hacen que de alguna manera no funcione o no funcione en nuestra realidad. Cuando se quiere incorporar el sistema alemán, ¿no?, a nuestros países. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Como le decía, catastrar en primer lugar y luego ir de a poco a la inscripción constitutiva, es decir, adquirir los predios o los derechos reales en el registro y no fuera del registro. Bien, vamos a continuar con Manuel, por favor. Manuel Alejandro. Doctor, sí, muy buenas noches. Quisiera saber si es que me puede escuchar. Sí, sí, lo estoy escuchando. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, tomo las palabras de una compañera que mencionó justamente acerca de este casi perfecto sistema alemán, ¿no?, en contraposición del sistema francés, que muchas veces pues se habla acerca de su casi nula perfección, ¿no?, en todos casos, o su desorden, por así decirlo, ¿no? Pero quisiera centrarme en este primero, ¿no?, que parte de sus características es que justamente viene pues de un procedimiento que es oficial, ¿no?, puesto de que, como había revisado en algunos textos, ¿no?, en Alemania pues el registro es una sección especial, ¿no?, que viene a verse bajo la mirada de tribunales, ¿no?, de distrito, que es dirigido por un juez, dos funcionarios, ¿no?, un llevador de registro, ¿no?, y un oficial, ¿no?, que va a ser el encargado, pues, ¿no?, de dar esta labor, pues, ¿no?, en comensura con
con este llevador de registro, ¿no? Y hay un punto en el cual también toca usted en su exposición, y es acerca de que justamente el Estado, ¿no?, es el que va a responder, ¿no?, por algunas inexactitudes registrales que puedan darse en este proceso. Y que pues este acceso, ¿no?, que se da a los libros es público, pero para quien vaya a acreditar un interés legítimo, ¿no? Entonces, hay otro punto también interesante, ¿no?, que he visto y he repasado, ¿no?, acerca de la ordenación interna de los libros, ¿no?, que en este caso, eh, este registro también sigue, pues, lo que son las bases, ¿no?, de lo que es el folio real, puesto de que para la ordenación interna, ¿no?, de los libros, del registro, ¿no?, esto tiene que contrastar, ¿no?, con lo que es la situación jurídica, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de cada finca. Entonces, esta pues tiene que destinarse pues un folio, ¿no?, específico, ¿no?, que supuestamente de lo que he leído, ¿no?, esto viene a ser pues un cuaderno registral, ¿no?, en las cuales se inscriben pues, ¿no?, estas relaciones de derecho privado, ¿no?, que van a tener o tienen esta trascendencia, ¿no?, jurídico real. En base a ello, profesor, quisiera preguntarle, ¿qué tanto nosotros como peruanos, ¿no?, en el derecho registral peruano, tomamos de este sistema alemán y son lo que, o sea, y cuáles son los que se puede ver hasta la actualidad? Muchas gracias. Ya, ok. A ver, tenemos, en Alemania hay el principio de legitimación, nosotros tenemos legitimación, tenemos fe pública, nosotros en Alemania también, o sea, ahí tenemos similitudes. ¿Qué más? Lo que no tenemos es, otra similitud es folio real, ¿no? Es decir, por cada predio, teóricamente, por cada predio, se tiene que haber una sola partida registral. Ya les he explicado que hay anomalías, por no tener catastro, en el Perú se han generado anomalías, discordancias entre la realidad extrarregistral y la registral, se han generado superposiciones y duplicidades, ¿ok? Y eso es por no tener catastro. Pero tenemos el folio real, como en Alemania. Lo que no tenemos, la ordenación de los libros, la verdad que no sabría decirle porque no he estudiado, o sea, no he ido a Alemania, a diferencia que sí estuve en los registros españoles cuando he estudiado, porque esa era parte de la tarea que nosotros hemos tenido como estudiantes, ir al in situ, a los registros, a ver el trabajo de los registradores españoles en Barcelona, pero no he tenido la oportunidad de estar en Alemania, o sea, viendo registros. Lo que te puedo decir es que, o sea, la tarea de la ordenación, de la forma de llevar los libros, la tenemos seguramente como la tienen allá, porque nosotros hemos traído esta forma de ordenar los libros, de ordenar el propio registro de España, y España finalmente es un registro que ha recibido la influencia muy grande de Alemania. Eso. Ahora, en cuanto a la publicidad, y eso sí lo tomé nota, el registro es público. Tenemos dos grandes tareas en el registro, eso no deben olvidar: registrar y publicitar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el Perú? En el Perú cualquier persona paga su tasa y se informa. No necesita, nosotros no le preguntamos cuál es su legítimo interés o cuál es el interés que le está llevando a obtener una publicidad. O sea, cualquier persona puede ir y preguntar por el nombre de una persona y saber cuántas fincas tiene, cuántas propiedades tiene. Acá no se necesita acreditar legítimo interés, a diferencia de España y Alemania, donde sí hay que acreditar el legítimo interés. Si no acreditas un legítimo interés, simplemente no te dan la información. En cambio, nosotros tenemos una libertad acá. Cualquier persona puede ir.
Cualquier persona interesada paga la tasa correspondiente y recibe la información. Ahora, la única información restringida es por el tema del derecho a la intimidad, o sea, los datos personales que no se deben difundir, o sea, que nosotros no podemos vender esa información. Pero de ahí todo lo que tenemos registrado sí se puede publicitar. ¿Ok? O sea, eso es lo que te puedo decir, Manuel. Vamos a seguir con Francia, Panduro, por favor. Francia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, doctor. Doctor, yo quisiera hacer un comentario al principio. Y, bueno, no tanto un comentario, sino así como un paso de lo que he ido aprendiendo. Y después mi duda, que es la curiosidad que me causó de las dos sistemas que usted mencionó. Usted al principio nos habla acerca sobre las familias registrales que hay en Europa. Nos menciona 4 y también nos menciona cuáles son los países que están integrados en cada familia registral. De los dos sistemas, de lo que yo pude encontrar también información acerca sobre los sistemas registrales en el derecho comparado, nos habla sobre sistemas registrales puros, en el cual está el alemán, el francés y el australiano. Y también nos habla sobre sistemas registrales mixtos, el cual es el español y el peruano. De los dos sistemas que usted explicó en el video, el sistema alemán y el sistema francés, por el cual que tuve mucho más interés o me causó mucho más curiosidad es el sistema francés, por su mismo concepto, su misma forma, la misma forma en cómo está constituido. Se habla de este sistema francés como un sistema de transcripción o de clandestinidad, como usted mismo lo ha mencionado en el video y también el día de hoy. También nos dice que este sistema desde 1921 Francia ya no transcribe o copia los títulos, sino que los conservadores de hipoteca, que es como les llaman a los registradores públicos allá, se limitan ya a formar esos volúmenes de documentos que les son presentados. En ese sentido, pues, no se habla de una inscripción registral. También nos mencionó en el video sobre las características, sobre las ventajas y las desventajas que puede tener este sistema. Dentro de las características, pues tenemos que es individual, es absoluto, es consensual, tiene una falta de publicidad. También en este sistema, no está dirigido a hacer valer como exactos en sus asientos, sino pues sino hacer que no exista frente a otros transcritos, frente a los transcritos, las enajenaciones que no aparecen en él. En este caso, pues estamos hablando de una eficacia negativa del asiento, que es la inoponibilidad del documento que no está registrado al que sí tuvo acceso al registro. También nos habla de este sistema y usted nos mencionó que no hay el principio de legitimación, la fe pública registral, no existe una seguridad jurídica, tampoco hay una presunción de exactitud y no asegura la exactitud ni la validez de los contenidos que están en las inscripciones. Y es aquí donde radica mi pregunta, mi duda, la verdad, doctor. La primera clase usted nos mencionó que la razón por la que nosotros inscribimos, o sea, ¿por qué inscribimos? Usted nos mencionó que es efectivamente para la seguridad jurídica. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, doctor, si pudiera orientarme o decirme cuál es la razón o el fundamento de por qué este sistema francés está realizado de esta forma. ¿Por qué los franceses tienen este sistema registral si no proporciona una seguridad jurídica, no tiene el principio de legitimación? Parece que se ha cortado. Parece que se ha cortado Francia. Hay un problema, Francia, hay un problema de tu audio. Ahí está entrecortado, la última parte ya no te he escuchado. A ver, lo que te puedo decir hasta donde, bueno, tu comentario es interesante. No te estoy escuchando. No sé si tus compañeros te están escuchando, Francia.
lo que te puedo decir es por qué... Francia, no sé si me estás escuchando. Francia, no te estamos escuchando. Doctor, ¿qué les? Hay problema de conexión con Francia. A ver, lo que, al menos hasta donde te he podido escuchar, lo que pasa es que en Europa, o sea, la Unión Europea está haciendo un trabajo ya tiene varios años, pero ya son decisiones políticas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los sistemas registrales no responden a una idiosincrasia de los pueblos. Son cuestiones técnicas, son cuestiones de facilitar el tráfico jurídico, el tráfico patrimonial. De eso se trata, con seguridad. O sea, en Europa les he dicho que hay 4 familias: la familia anglosajona, Inglaterra, Gales, todos los países británicos de la isla, y también los que están más allá de ultramar. Luego tenemos los sistemas germánicos, que Alemania, Austria. Después están los sistemas latinos, o sea, Italia, Francia. Y los sistemas nórdicos de los países escandinavos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en Europa ya hace buen tiempo? Los europeos están pensando, porque ellos tienen en la Unión Europea casi a todos los países. Claro, hay algunos que, como Inglaterra, que se ha salido, pero estos países a lo que están yendo, lo que están apuntando es a tener un solo registro. Y ahí no se están poniendo de acuerdo todavía. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en estos sistemas de clandestinidad, como el francés, el italiano, o como se hace en el sistema anglosajón? Lo que tengo entendido, y lo que sucede también en Alemania, en Estados Unidos, con las famosas aseguradoras de títulos, ellos en verdad tienen un registro privado. Y tanto en la misma Francia de las décadas 50, si no me equivoco, ya utilizan prácticamente el folio real. O sea, son sistemas que están encaminados a tener un control, si se quiere, o ir hacia el folio real en el tema de predios. Y eso está sucediendo no solamente en Francia, sino también en Inglaterra. Y eso ya tiene muchos años. O sea, ha habido modificaciones, ¿no? Cuando usualmente se explica y se lee en la doctrina, estos sistemas nos hablan de manera genérica y no nos explican todos los cambios que están sucediendo, ¿verdad? O sea, el camino, o sea, los europeos se están poniendo de acuerdo, y quizá por una cuestión política o porque quizá, como yo digo, todos estos sistemas funcionan paradójicamente. O sea, la pregunta es, ¿por qué los franceses tienen este sistema de clandestinidad o este sistema donde la calificación es una calificación débil? Sí, o sea, tienen todo, pero es un país rico, es un país de primer mundo, y funciona su sistema. Su sistema registral funciona. No deja de haber tráfico jurídico y tráfico inmobiliario. La hay. Lo mismo sucede en los sistemas como el alemán o el sistema español. Y lo mismo sucede en Inglaterra. Su sistema funciona. Y lo mismo sucede en Estados Unidos, que no son sistemas jurídicos totalmente distintos, sistemas registrales, perdón, distintos a nuestra realidad. Entonces el asunto está en que funcionan. Y creo que por ahí va el entrampamiento de los europeos a tener un solo sistema registral, porque esa es la idea. Los europeos han votado para tener una sola constitución, no se pusieron de acuerdo y fue rechazado. Hubo plebiscito. Hubo países que estaban de acuerdo, otros no, y parece que se puso de que cada país se iba con lo suyo. Y lo mismo sucede con el tema registral, ¿no? El tema registral también está apuntando a tener un sistema único registral.
Y el asunto está, como les decía, ¿por qué hay un entrampamiento de llegar a tener un solo sistema registral en la Unión Europea? Porque funciona. Porque los sistemas, el alemán funciona en Alemania, su sistema, en Italia, en Francia, con las enmiendas que hay. España es un país de primer mundo, rico. Funciona. O sea, Portugal, España, o sea, son sistemas que funcionan, son los países más grandes de Europa. Y son sistemas registrales que funcionan. Son países de primer mundo. Entonces, ahí me parece que viene el entrampamiento de llegar finalmente a tener un sistema registral único. A lo que están yendo todos los sistemas europeos es a tener, en cuanto a predios, el folio real. Porque o sea, lo que se aprende en teoría en Francia es el folio personal. O sea, no se abre por un predio, un folio, una partida. Y les decía que desde el año 50 están apuntando, y creo que los predios, o sea, me parece que los predios ya por ley, tiene que hacerse una ordenación con un folio, o sea, un solo folio para un predio, para poder tener un mejor control de las titularidades, de las características que tienen los predios. O sea, esa es la ventaja que tiene el folio real. La última parte ya no la escuché a Francia por problemas de voz. Vamos a seguir con Bruno Pinedo, por favor. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Estaba revisando el material que usted nos ha proporcionado de manera muy gentil y una vez más se les agradece por eso. Mi interés se orientó en torno a el cuestionamiento que se efectúa respecto a los modos de transmitir la propiedad. Estaba indagando un poco y encontré un comentario de un notario de Würzburgo, en Alemania, el doctor Peter Limmer, el cual hace alusión al principio de abstracción, que es un principio básico del derecho civil alemán, consagrado, según tengo acá la información, en el siglo XIX, ello por influencia de Carl von Savigny, y el cual fue recogido en el Código Civil de Alemania desde el año 1900. A lo que voy, él alude a que este principio obliga a diferenciar entre el título y el modo de adquisición. Por ende, predomina el principio de separación, es decir, por un lado lo que es el título y por otro lado lo que implica el modo de adquirirlo. Ahora bien, él argumenta que el negocio jurídico que da lugar a la transmisión es jurídicamente independiente del traspaso real de la propiedad. Por ello afirma que el contrato de propiedad no transfiere la propiedad, solo obliga a transferirla, que son cosas totalmente distintas. Ahora ya aterrizando un poco en lo que corresponde a nuestra legislación peruana, tenemos al respecto del artículo 949 del Código Civil, el cual señala que la transmisión de bienes inmuebles se hace con el solo consentimiento, salvo pacto en contrario. En tanto que para la transmisión de bienes muebles se realiza a través de la traditio, la tradición, la entrega del bien. Entonces, ya de manera que en este modo surge mi pregunta, y que también se ha formulado durante el video, sobre si el sistema de transmisión es del título o del modo, es decir, o es de la transmisión del documento que comprende el título o del modo, es decir, o de la entrega del bien. Y allí también se plantean dos soluciones frente a este interrogante. Por ejemplo, la primera es la de suprimir el modo por el consentimiento real, es decir, que baste únicamente el acuerdo entre las partes, y la otra solución es la de sustituir el modo por la inscripción registral, de tal manera que en lugar de entregar las llaves, como se señalaba en el ejemplo de la casa o del vehículo, el modo para transmitir la propiedad sería con la inscripción registral. A lo que voy, doctor, desde su perspectiva, ¿cuál de las dos soluciones predomina? La primera, que comprende suprimir el modo por el consentimiento real, o suprimir el modo por la inscripción registral, doctor. A ver, lo que pasa, a ver, bueno, si uno lee el artículo 949,
la transmisión de la propiedad se hace con el consentimiento. Entonces no habría esa diferencia entre el título y el modo. O sea, claro, uno podría abstractamente hacer, ¿no? Porque finalmente hay un negocio jurídico, hay un acuerdo de voluntades, y el acuerdo de voluntades es la transferencia. Y la transferencia se produce, en el caso de los inmuebles, en el Perú, por el consentimiento. O sea, ese es el modo. No es el registro, no es la entrega, o sea, por eso el mismo, o sea, el 949 es una norma abierta en el sentido de que no es imperativa, o sea, es dispositiva. Las partes se pueden poner de acuerdo de cómo se va a efectuar esta transferencia, ¿ok? Porque yo puedo hacer un contrato y decir que la transferencia se va a hacer con la escritura pública o con un documento privado o con la inscripción registral. O sea, ese es el acuerdo que están haciendo ellos, porque en principio, o sea, prácticamente al momento de ponerse de acuerdo dos personas, el comprador y el vendedor, se está produciendo la transferencia, de acuerdo al 949. Ahora, las partes tienen la posibilidad de generar un modo para la transferencia, que viene a ser un documento privado con firmas legalizadas, escritura pública o inscripción registral, ¿no? Entonces, ahora, el asunto está en que, o sea, tenemos esa posibilidad, o sea, las partes tienen esa posibilidad, como no la tienen en Alemania. En Alemania, prácticamente la transferencia de una propiedad es una transferencia abstracta. O sea, hay dos momentos para finalmente tener el acceso al registro de una transferencia. Primero es la celebración del negocio jurídico. O sea, esa es la causa que se genera una obligación que va a afectar a las partes. O sea, las partes celebran el negocio jurídico, es decir, ellos acuerdan, por ejemplo, comprar, vender, permutar, ¿ok? Y esto, en principio, solamente es una cuestión obligacional. Todavía no es real. Y luego aparece ya propiamente el negocio dispositivo, ¿no? Que ya es la transmisión, la modificación de los derechos reales o la constitución de un derecho real. ¿Ok? Entonces, hay un acuerdo, en primer lugar, un acuerdo negocio jurídico que es un acuerdo de una modificación, o sea, de la transferencia, pero solamente a nivel negocial. Y las partes, lo único que tienen opción es a obligar al vendedor a que se efectúe la inscripción, es decir, que se haga el otro momento, que viene a ser el modo, que viene a ser en Alemania la inscripción registral. Entonces, estas discusiones son discusiones muy teóricas. Lo que tenemos es simplemente el 949 y soluciona el problema. Y yo me hago propietario del bien por regla general desde que nos ponemos de acuerdo comprador y vendedor. El comprador automáticamente se convierte en propietario desde que hay el asentimiento del vendedor. Entonces, ahí prácticamente están fusionados el título y el modo, porque esa es la discusión que hay en la doctrina y en el derecho comparado. Del título, por un lado, que viene a ser el negocio jurídico que celebran, donde las partes acuerdan comprar, permutar, donar, y por otro lado está la forma como se va a materializar esa transferencia, o sea, que viene a ser el modo. O sea, el modo como con inscripción registral, sin inscripción registral, basta con una escritura pública, con un documento privado, con firmas legalizadas. Entonces, eso es lo que
lo que le puedo decir, o sea, a veces es bueno teorizar, es bueno analizar estos temas, pero creo que al menos yo lo tengo claro en esta parte, en el sentido que nosotros tenemos, de acuerdo al 949, sobre todo en predios, ¿no? Porque en materia de bienes muebles, básicamente hay un título y modo, o sea, cuál es la forma? El modo viene a ser la tradición, o sea, la tradición, la entrega de la cosa, para que se produzca la transferencia. Y yo me puedo poner de acuerdo para comprar un vehículo, por ejemplo, pero yo no soy dueño del vehículo. O sea, tengo que entregarle las llaves o tengo que entregarle el vehículo para convertirme en propietario desde ese momento. En cambio, en bienes inmuebles, basta el consentimiento, o sea, basta el acuerdo por regla general, salvo pacto en contrario. O sea, las partes tienen esta libertad de establecer un modo distinto al consentimiento para convertirse en propietario. La inscripción no te convierte en propietario en nuestro sistema. La inscripción que te da, entre comillas, seguridad. ¿No? Eso es lo que te da la inscripción. Hace que tu título de propiedad sea oponible erga omnes, o sea, oponible a todos. O sea, de eso se trata la publicidad registral, de darte esa seguridad. Pero yo me he hecho propietario, fue, ¿cómo? Con el consentimiento. O sea, acuerdo, o sea, está de alguna manera en esta parte está prácticamente, no hay título y modo, hay simplemente un acuerdo y de ese momento hay la transferencia. Pero se puede generar el modo a partir de un pacto que puedan hacer las personas que están celebrando el negocio jurídico. Bien, eso es lo que te puedo decir, Bruno, con respecto a tu comentario y a tu pregunta. ¿Ok? Pero muchas gracias. Ok, vamos a seguir con Ivy Flores, por favor. Sí, doctor, buenas noches. En el video se deja muy en claro que todos los derechos reales en Alemania nacen con la inscripción, ¿no? Que quien no está en el registro simplemente no es propietario, que la propiedad nace con la inscripción, sin inscripción no hay derecho real y tampoco hay transferencia. Entonces, mi curiosidad nace si existe la figura de prescripción en Alemania. Bajo... Ajá. Ya. O sea, lo que pasa es, sí, siempre esa es la discusión que hay en la doctrina, y también he escuchado acá en el Perú esta institución de la prescripción. En Alemania prácticamente no se prescribe, porque el propietario, o sea, el que tiene la inscripción registral, su acción reivindicatoria es imprescriptible. Entonces, si es imprescriptible, en Alemania no se adquiere por prescripción adquisitiva. O sea, el que tiene su título registrado no puede perder la propiedad. Lo que sí sucede en nuestro sistema, ¿no? En nuestro sistema, el propietario descuidado, a pesar de que se está publicitando la propiedad, pero si tú no estás en una posesión constante y hay otro que se está conduciendo, entre comillas, como propietario, porque esa es la regla, para prescribir, o sea, en cambio, acá sí se prescribe. O sea, yo tengo la reivindicación, pero me oponen la prescripción. En Alemania no sucede eso. En Alemania no se podría adquirir una propiedad por prescripción, por regla general. O sea, no se pierde la propiedad. Una propiedad inscrita en los registros alemanes, el dueño, el propietario, tiene este derecho de reivindicar y es imprescriptible. Es decir, si es imprescriptible, significa que hay esta posibilidad siempre de recuperar el bien. O sea, de no, o sea, porque eso, o sea, la prescripción de alguna manera, entre comillas, nosotros lo tenemos como una forma de saneamiento de la propiedad. La prescripción lo que hace de alguna manera es debilitar a un sistema registral, ¿no? Claro, para nosotros es interesante
por nuestra, si tenemos un registro que no es constitutivo, es declarativo, entonces la prescripción sí es importante porque es una forma de sanear la propiedad. O sea, de hacer que concuerde la realidad extrarregistral con la realidad registral. Entonces, es una forma de sanear porque puede venderse las propiedades y no ir al registro. Entonces, el último interesado podría eventualmente prescribir, aunque en nuestro sistema el tema es que había una corriente en muchos jueces en el Poder Judicial de que no podía, o sea, el dueño no podía prescribir, o sea, no se permitía que una persona que era propietaria y que tenía un título podía prescribir, o sea, como una forma de sanear, o sea, la prescripción también es una forma del saneamiento de la propiedad para hacer que la realidad extrarregistral concuerde con la realidad registral. O sea, si yo soy dueño fuera del registro y no figuro en el registro y tengo mi título de propiedad porque me han ido dando las transferencias, tengo las escrituras, en el Perú cuando te ibas a prescribir te declaraban improcedente tu demanda. O sea, nunca podías sanear. Felizmente esta posición en el Poder Judicial ha cambiado. Ahora, claro, es un contrasentido, ¿no? O sea, que un propietario prescriba, porque quien prescribe es un no propietario, ¿no? O sea, es una persona que no tiene los títulos o que tiene un título que adolece la formalidad para su inscripción. Entonces, eso es lo que al menos sucede en el país, ¿no? O sea, eso es lo que te puedo decir, Ivy, con respecto a tu pregunta. Ok, doctor. Vamos a seguir con Mozambique. Sí. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, hasta el momento se ha mencionado sobre lo perfecto que es el sistema alemán, ¿no? Que todo su territorio está registrado, que lo que se registra tiene correlación con lo que se ha catastrado, que si hay errores en la inscripción, el Estado te indemniza, o sea, un sistema perfecto, ¿no? Pero como se dice que no todo es perfecto, ¿cuáles serían esas desventajas, profesor, de este sistema alemán? En verdad, casi no tiene desventajas el sistema alemán, ¿no? Lo que pasa es, ¿cuál es la desventaja que tienen? La única desventaja que tendría el sistema alemán es que tiene cuando hay legitimación, ¿qué cosa dice la legitimación? Es o sea, se presume que el contenido de las inscripciones son exactas y son válidas. Y eso es una presunción juris tantum. Entonces, si en Alemania hay el principio de legitimación, por tanto, las inscripciones son atacables. Es decir, se puede judicialmente dejar sin efecto una transferencia, una mala inscripción. Entonces, esa sería la desventaja que tendría el sistema alemán. Yo creo que ese es el único punto flojo que tendría. Después todo prácticamente son ventajas. O sea, hay la legitimación como todo, pero es atacable. O sea, los errores que comete el Estado, porque ningún registro es infalible. Entonces indemniza. Entonces todos estos problemas se pueden dar, pero
si se habla de ventajas, creo que todo lo que hay en el sistema alemán son ventajas. Tienen un territorio catastrado, el registro y el catastro concuerdan, ¿ok? Entonces, el adquiriente queda legitimado en su derecho mientras no se declare la nulidad. O sea, ese es el único punto flojo que tiene. En cambio, cuando ya lo veamos en la siguiente clase, el sistema australiano es de los más perfectos. En el sistema australiano no hay legitimación y tampoco hay fe pública. Entonces, si no hay legitimación, la inscripción es inatacable. Es inatacable en el sistema australiano, pero en el alemán sí. O sea, porque hay legitimación y la legitimación señala que yo puedo demostrar que el registro está equivocado. O sea, yo puedo demostrar judicialmente, puedo atacar esa presunción de exactitud y de validez. ¿Ok? Entonces, ese sería la única desventaja que tendría este sistema casi perfecto. ¿Ok? Gracias, doctor. Vamos a seguir. Entonces, ahora Zulita, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Parte de la información que yo comprendí es que debido al principio de abstracción que tiene el registro de propiedad alemán, solo se va a inscribir la traditio. Y en este caso, los demás elementos del contrato de una compraventa del inmueble no serían susceptibles de inscripción. La pregunta que quiero formularle es, ¿en qué caso se pudiera denegar la inscripción de una traditio? ¿En qué casos? A ver, o sea, para inscribir un predio, o sea, en Alemania, se dice que hay dos momentos, o sea, ya para la inscripción. Primero es la cuestión abstracta, es el negocio, y que este negocio jurídico lo que hace es obligar a las partes a hacer la transferencia, es decir, al titular del predio, a quien está figurando en el registro como titular, al momento que se hace es a obligar, o sea, a dar un segundo paso. ¿Ok? Entonces, ahí todavía no hay ningún problema. Entonces, luego viene el segundo paso, o sea, que es ya el momento dispositivo, o sea, que está, o sea, que se dirige, que apunta a la constitución del derecho real o a la transmisión del derecho real, como en el caso de la propiedad, o la modificación, o por ejemplo, una hipoteca, un gravamen que se pueda dar. Es el segundo momento. Entonces, en primer lugar está el acuerdo, o sea, y ahí este acuerdo, o sea, puede que este negocio jurídico tenga anomalías, tenga defectos, y por tanto, si tiene defectos, si tiene algún vicio, por ejemplo, si tiene algún vicio de nulidad, bueno, no se va a poder obligar a hacer la transferencia. Entonces, esa sería una de las formas de denegar cuando hay, o sea, pero eso está todavía a nivel fuera del registro. ¿Ok? O sea, es una discusión obligacional. O sea, porque los negocios jurídicos pueden tener anomalías, pueden tener vicios, pueden tener defectos, tener defectos estructurales en su formación, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer momento. Y si ahí hay un problema, bueno, si se está discutiendo judicialmente el problema, bueno, no se le puede obligar a hacer la transferencia, entonces no se haría la transferencia. Ahora, luego viene el otro momento, o sea, una vez que está ok el negocio obligacional, que es el acuerdo de una modificación real, viene ya la parte del proceso de transmisión, y en donde, por eso es abstracto, simplemente se señala que una persona ha adquirido la propiedad, o sea, nada más se ha convertido en propietario.
O sea, ese sería el segundo momento, la inscripción, o sea, el proceso, o sea, se materializa todo este proceso con la inscripción. ¿Por qué es abstracto? Y es el único sistema en el mundo, porque no se señala, o sea, no se va a señalar en la cita de inscripción cuál es la causa que ha generado esa transmisión. Simplemente se señala, se dice que una persona ha adquirido la propiedad, ¿no? Ha adquirido la propiedad de su anterior propietario, nada más. Acá ¿cómo decimos acá en los asientos? Que una persona o las personas, puede ser dos o más personas, han adquirido la propiedad de sus anteriores propietarios en virtud de una permuta, en virtud de una compraventa o en virtud de una donación. ¿Ok? Entonces eso es lo que te puedo decir, Zulita, con respecto a tu pregunta. Ahora vamos a seguir con Cintia Pérez. Sí, doctor, buenas noches. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Doctor, mire, mi pregunta iba enfocada a lo que mi compañero Freddy había más o menos había ha hecho el comentario y la pregunta. Quería hacer el comentario respecto a esa pregunta, doctor, porque ya más o menos un poco se me aclaró la duda. Pero quería empezar haciendo esta referencia al sistema registral alemán, en su segunda característica, ¿no? Donde dice que de acuerdo al video que nos envió, nos habla, ¿no? Que la propiedad inmueble en este sistema registral alemán se transmite por el consentimiento, ¿no? Unido a la inscripción, ¿no? En el registro. O sea que quiere decir que esto va de la mano, ¿no? Entre el acuerdo que hay entre el comprador y el vendedor, pero que no basta, ¿no? Con este acuerdo, solamente con este acuerdo, como es en el caso de acá en Perú, ¿no? Entonces, en este caso, en el sistema registral alemán, ¿no? Se va a transmitir por el consentimiento, ¿no? Pero necesita la inscripción en el registro. Entonces, ahí nos decía que en tanto no hay inscripción, no hay titularidad. Un poquito ahí venía mi duda, de que si bien es cierto, ¿no? El efecto del registro, ¿no? Es para que se adquiera un derecho real sobre un bien inmueble y que por eso es necesario en este sistema registral inscribir esta adquisición en el registro o cualquier otro, incluso en nuestro sistema, ¿no? Para poder tener ese derecho real. Entonces mi pregunta iba enfocada a o sea, iba ahí, ¿no? O sea, tenía la duda cuando decía que en tanto no hay inscripción, no hay titularidad. Sin embargo, había encontrado una información en un PDF sobre un Congreso Nacional que se ha hecho en Chile sobre el registro inmobiliario en la legislación extranjera. Y ahí decía que a pesar de que Alemania, ¿no? Que a pesar que el sistema registral alemán tiene un sistema registral casi perfecto, no garantizaba al interesado la titularidad del derecho. Entonces, que adquiere, ¿no? O sea, a pesar de tener el derecho real, no garantizaba la titularidad. Entonces, yo había encontrado también, doctor, respecto a eso, que esa titularidad no es garantizada, porque como usted ya nos refirió, esto puede ser atacada u oponible por terceros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que acá hacen una relación entre el notario y el registrador, ¿no? Porque el notario es el que, la inscripción del bien se realiza sin que exista una mayor comprobación de los requisitos del derecho material. Solamente ellos
verifican los requisitos formales, ¿no? O sea, que todos los requisitos que se solicite, ¿no? Se cumplan, porque la parte del derecho material, pues en este caso lo realiza el notario. Entonces, ¿qué pasa acá, no? Entonces pasa de que algunas veces los títulos presentados, ¿no? No son de repente, no garantizan la legalidad de los mismos, ¿no? O sea, los documentos, los requisitos que se presentan de repente no garantizan. Entonces, por eso yo entiendo, no quiero entender que es así, que esta titularidad, ¿no? De este derecho no se garantiza, ¿no? O sea, a pesar de estar inscrito y tener el derecho real, ¿no? Entonces, ese era mi aporte, doctor, y no sé si está bien mi análisis. Gracias. Sí, sí, sí está bien. O sea, de hecho, o sea, en la pregunta anterior se habló de las desventajas que pueda tener. O sea, siempre el sistema alemán les he dicho que tiene legitimación. O sea, pues, o sea, ¿qué significa? Que la inscripción puede ser atacada. O sea, desde el nivel del negocio jurídico obligacional y luego ya con las etapas que tiene el proceso de inscripción. Si bien es cierto, tenemos un sistema, como señala la doctrina, y como ese sistema alemán es un sistema abstracto, sin embargo no es ajeno a que las inscripciones puedan tener irregularidades. O sea, al momento de hacer el acuerdo, por un lado, o sea, hacer el negocio obligacional, y por otro lado, al momento de hacer la inscripción. O sea, ahí se pueden cometer errores y que podrían eventualmente dar pie a que se ataque judicialmente. Entonces, claro, o sea, lo que va a hacer las partes involucradas es defenderse, ¿no? Entonces, ya a nivel judicial se demostrará si es que el demandante tiene la razón o no la tiene. Porque ¿qué dice el demandante? El demandante dice que hay una anomalía, de que la transferencia está mal hecha, de que la transferencia no cumple con los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se va a discutir en este proceso. Por eso, o sea, lo que hace, o sea, lo que tenemos nosotros, y lo dice el reglamento, la inscripción no va a sanear ningún vicio del negocio jurídico. Y no sanea tampoco las anomalías que se pueden generar al momento de efectuar la inscripción registral. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros y está en el reglamento y lo tienen los alemanes. O sea, la inscripción, a diferencia del sistema Torrens, del sistema australiano, en el sistema australiano, la inscripción convalida cualquier vicio. Ahora, y cuando hay errores, se detectan los errores, las indemnizaciones, el titular no va a perder, ya se indemnizará, es el propio Estado el que va a tener que indemnizar. O sea, el registro a través del Estado va a indemnizar por estos errores. Pero el que adquirió la propiedad no pierde la propiedad. En Alemania, como en el Perú y en España, el titular registral eventualmente podría perder la titularidad. O sea, podría perder su inscripción registral, o sea, su predio, su propiedad. ¿Por qué tiene estos problemas? O sea, tiene problemas al momento de hacer el negocio jurídico y al momento de efectuarse la inscripción. En esos momentos se pueden generar vicios. Nosotros, cuando no cumplimos con nuestro reglamento, con los requisitos que señala el artículo 150 y los siguientes sobre cómo, o sea, qué cosa consignar en el asiento, puede conllevar a que el asiento sea nulo. Ese es un vicio. O eventualmente
o eventualmente el negocio jurídico puede ser declarado nulo, ¿no? Ok, eso es lo que te puedo decir, Cintia, con respecto a tu pregunta. Vamos a seguir con Luzmila. A ver, Luzmila, tú que estás en predios. Buenas noches, doctor y compañeros. Bien, doctor, me ha parecido muy interesante la parte en donde se habla sobre la diferencia entre la inscripción declarativa y también la inscripción constitutiva, ¿no? Ya que es sustancial esto, ¿no? En la primera, pues, en la inscripción declarativa vemos que el derecho real existe fuera del registro, ¿no? Lo que hace aquí es reconocer una situación ya preexistente, como lo vemos en el sistema registral francés. Y a diferencia, pues, del sistema alemán, ¿no? En donde la inscripción es un requisito, como dice, textual sine qua non, ¿no? Es como una condición para transferir la propiedad y constituir el derecho real. Mi pregunta es, en base a que si en nuestro sistema registral peruano no sería más ventajoso tener un registro constitutivo para la transferencia, porque tengamos en cuenta, no desde un punto de vista en que hoy en día el tráfico inmobiliario, las personas han visto en el registro seguridad, por ejemplo, al momento de comprar un predio, lo primero que hacen es ver quién es el titular registral, ¿no? Y en base a eso, pues, realizan el negocio jurídico, ¿no? Y entonces, basándome en esa idea, mi pregunta es, ¿no? Si podría ser factible que nuestro sistema registral, pues, sea constitutivo para la transferencia, ya que de esa manera también podríamos, la seguridad jurídica que brinda podría ser más efectiva inclusive, ya que la finalidad es que el registro pues sea oponible frente a terceros, ¿no? Y no solo entre las partes. Bueno, o sea, desde que era estudiante yo escuché en foros, en congresos, seminarios, esta discusión de ir a un sistema, a un sistema constitutivo, porque de alguna manera nosotros de alguna manera con el sistema constitutivo no tendríamos los problemas que se generan en una cuestión declarativa. Ahora, el problema es que en el Perú no tenemos el territorio catastral. Ese es uno de las trabas. Ahora, hay gente que, al menos he tenido oportunidad de escuchar en el último Congreso Nacional de Derecho Registral, hay propuestas de ir, o sea, de encaminar, o sea, nosotros debemos ya estar encaminados a un sistema constitutivo. O sea, porque definitivamente va a generar y tienen ventajas sobre el declarativo. Pero vamos a tener el problema del catastro siempre. En la medida que el Estado, o sea, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos regionales no tengan esta posibilidad de hacer el catastro, porque por ley ellos están obligados a hacer el catastro. El registro no hace el catastro. Nosotros no hacemos catastro. Nosotros recibimos información gráfica y eso es lo que hacemos. Está mal llamado esa oficina de catastro. No es catastro, pues. Es una oficina de base gráfica donde ellos arman un mosaico de imágenes, de titulares, no de titulares, o sea, un rompecabezas en donde los predios no deberían estar superpuestos o que estén generando duplicidades, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha venido discutiendo y se discute. O sea, en el último Congreso Nacional, un profesor de la Universidad Católica, que es especialista en derecho registral, ha hecho una ponencia en ese sentido, de que debemos encaminarnos, o sea, sin necesidad necesariamente de tener un catastro perfecto o catastro terminado a nivel nacional, sino por las ventajas que podría generar o que genera
tener una inscripción constitutiva. No, porque con las inscripciones declarativas lo que vamos a tener siempre es estas inexactitudes registrales. Porque aquí, como bien lo ha señalado, ¿no? O sea, cuando uno va a comprar un predio, ¿a quién le va a comprar? ¿Al que te dice que es propietario o al que te acredita registralmente que es el propietario? Entonces ahí viene la discusión. Ya entra otro principio que es el de la fe pública. O sea, sí, o sea, y lo que la jurisprudencia peruana y el derecho peruano, sobre todo en materia judicial, ha quedado claro que se debe defender al verdadero propietario. No dice al titular registral, sino al verdadero propietario. Entonces, en la medida que se protege al verdadero propietario, se está haciendo justicia y el sistema registral queda mal parado. O sea, porque con la fe pública, finalmente, o sea, estamos en una seguridad dinámica, en donde se protege a la persona que ha sido diligente, ¿no? O sea, yo me he ido al registro, he averiguado los 10 últimos años, he sacado los archivados y no he encontrado ningún vicio y le he comprado algo. Pero resulta que el que estaba ahí no era el propietario. O en todo caso, el que figuraba en el registro, porque eso puede suceder, es un suplantador, es un falsificador, o sea, ha entrado al registro de manera fraudulenta. Y si ha entrado de manera fraudulenta y esta persona, este tercero que ha sido diligente, ha ido al registro y ha encontrado que efectivamente este usurpador o esta persona, este delincuente que ha tenido acceso al registro, está haciendo la transferencia, esa inscripción es nula y el Poder Judicial ha determinado que se va a proteger al verdadero propietario. Es decir, nuestro sistema registral queda, si se quiere, en un bache, en un vacío. O sea, a veces nosotros nos discutimos y nos preguntamos, bueno, si no funciona la fe pública, entonces el registro estaría de más. Estaría de más, en verdad. Y eso es lo que antiguamente se pensaba y había mucha gente que cometía fraudes registrales. O sea, se aprovechaba de la debilidad del sistema, de las interpretaciones que se hacían, de que la fe pública, o sea, bastaba que el tercero sea diligente, el que ha ido al registro, se ha informado. Entonces se decía, este no pierde la titularidad, ahora sí lo puede perder. Cuando se demuestra, o si se demuestra, que el que le ha vendido ha obtenido fraudulentamente la titularidad en el registro. Si ha obtenido fraudulentamente la titularidad, cae todo. Entonces el tercero cae y la fe pública. Entonces eso es lo que se ha venido discutiendo en los años 90, 2000, una discusión teórica, y finalmente se han puesto este criterio de que se debe defender al verdadero propietario. O sea, no al que figura en el registro, al verdadero propietario, porque puede ser, y de hecho ha sucedido muchas veces, que quien figura en el registro es un titular fraudulento, un titular que ha obtenido su inscripción de manera fraudulenta, con suplantaciones, con falsificaciones. O sea, todo eso son títulos nulos. Y cuando hay nulidad, el tercero pierde. O sea, no hay nulidad, no hay buena fe. O sea, se cae. Puede tener, yo tengo buena fe, he sido diligente, yo soy comprador, me he ido al registro, el registro me da tu información. Pero esa información que te ha dado el registro es inexacta. O sea, ¿por qué? Porque esta persona que figura en el registro ha obtenido su titularidad de manera fraudulenta.
O sea, es un negocio nulo, es un asiento nulo, y por tanto, se le va a proteger al verdadero propietario, o sea, al que está fuera del registro, o en todo caso, al que ha dejado de ser titular en el registro, y el tercero, de buena fe, también se cae. ¿Ok? Eso es lo que te puedo decir, Luzmila, con respecto a tu pregunta sobre qué es lo conveniente. Sería conveniente, bueno, ir a un sistema constitutivo de inscripción, ¿no? De predios. Pero eso está, como le digo, muchísimos años discutidos en el Perú y no nos ponemos de acuerdo porque es el detalle importante aquí es que no tenemos catastrado todo el territorio nacional y hay defectos, pues, o sea, los entes generadores de catastro no están haciendo su trabajo. Y si le están haciendo, lo están haciendo mal. ¿Ok? Un mal trabajo. Eso es lo que te puedo decir, Luzmila. ¿Ok? ¿Alguien más desea preguntar? Bien, si no hay preguntas, lo que corresponde es pasar la lista de asistencia. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, les agradezco por la sesión, es dejar de grabar para tomar la lista de asistencia.